Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Enrico Galeana y voy a tener el gusto de platicar con ustedes sobre enseñanza de las ciencias, particularmente sobre la labor y la importancia del maestro. Y como el tiempo es breve, pues vamos a pasar directamente a la presentación. Para iniciar, quisiera establecer 3 puntos de partida y luego 4 aspectos pedagógicos generales. Y para establecer los puntos de partida, me gustaría comentar con ustedes qué se espera del maestro en este nivel educativo. Y es que se desarrolle una formación científica básica. Es decir, no pequeños científicos, sino alumnos con una formación integral, es decir, que se desarrollen conceptos, habilidades, actitudes y valores, sobre todo enfocada a la vida cotidiana. El aprendizaje de las ciencias, como segundo punto, es la tercera prioridad nacional en la educación básica. Se considera antes que ellos al pensamiento matemático y al lenguaje y comunicación. Como tercer aspecto, decirte que eres parte de un todo, que no estás aislado. Si tú trabajas en educación inicial o preescolar, primaria, secundaria, media superior, es muy común que creamos que nuestra materia es no solo la más importante, sino también que los alumnos tienen que aprenderla a profundidad. Recuerda que hay antecedentes a ti y consecuentes de ti. Es decir, hubo maestros antes y va a haber maestros después y a ti te toca desarrollar una parte de este trayecto. Ahora, dentro de los aspectos pedagógicos generales, el primero que quiero comentar con ustedes es que realmente sabemos que el modelo tradicional de enseñanza, aquel en el que el maestro está al frente y los alumnos reciben de manera más pasiva, el maestro es el que sabe todo y el alumno viene a aprender de él, pues realmente no ha dado resultados. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los resultados de las pruebas estandarizadas y también pues el nivel de ciencia o de formación científica que tienen nuestros egresados. El segundo aspecto de carácter general es que realmente tenemos que hacer las cosas distintas. Entonces decía Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, tenemos que cambiar. El tercer aspecto es recordar este modelo, el modelo que establece cómo se relacionan los componentes del hecho educativo, el maestro, el estudiante y el contenido. Están en los vértices estos grandes elementos, pero también creo que más importante que los vértices son las líneas que los unen, es decir, la relación que se establece entre ellos. La relación del maestro y el estudiante necesariamente es una relación social y entre estos dos hay una gran cantidad de posibilidades de afectos y de operación. La manera en que los maestros y los estudiantes se relacionan es muy importante para generar este clima de aprendizaje. Por supuesto que los maestros y el contenido también se relacionan de una manera muy dinámica. Finalmente, la manera en que el estudiante se está relacionando con el contenido. Y por supuesto que uno depende del otro. O sea, la relación maestro-estudiante también tiene que ver con la relación contenido-estudiante y viceversa. Este modelo puede explicar muchas formas de trabajo, como por las que estamos viviendo ahorita, en donde los maestros están utilizando plataformas virtuales, los estudiantes se pueden hacer de la información en diferentes fuentes, tienen acceso a la internet muchos de ellos, sus teléfonos inteligentes les permiten encontrar información pero de manera muy rápida y muy amplia. Es decir, que el contenido y el estudiante se relacionan en una forma en la que el estudiante tiene que aprender a hacerse de él, a procesarlo, a trabajarlo y a regresarlo modificado para que el maestro de manera virtual pueda identificar los avances y el aprendizaje. El triángulo pedagógico es muy importante que lo tengamos en mente siempre para esta relación que en el caso de nosotros son contenidos que tienen que ver con las habilidades que desarrolla la ciencia, las leyes, los principios, pero también con los valores asociados a ella. Como cuarto punto, de manera general me gustaría decirle a los maestros que recuerden que no todos somos iguales, que de hecho todos somos diferentes y que necesitamos establecer un piso parejo para que todos podamos acceder al conocimiento. Equidad no es igualdad. Entonces cada uno de los estudiantes tiene que saber cuáles son sus virtudes, cuáles son sus necesidades y el maestro no solamente conocerlas, sino también considerarlas para poder ofrecer variedad de formas de acceso al aprendizaje y al conocimiento. Una vez establecido esto, ahora sí, cuál será la labor y la importancia del maestro en la formación científica. Y recordemos, creo que lo más importante de la labor es que nosotros somos un puente
entre los fenómenos naturales que rodean a todos nosotros y las representaciones que hace cada individuo, en este caso los alumnos, de ellos. Estas representaciones se van perfeccionando conforme los maestros y los alumnos van estableciendo esta relación en que uno le ayuda al otro a explicar lo que vive y lo que ve. La lluvia, los truenos, las plantas, los animales, las reacciones químicas, el movimiento, la luz, la energía, todos esos fenómenos son parte de lo que el alumno vive pues muy frecuentemente, pero la representación que se hace de ellos tiene que ver con el nivel de explicación, y los maestros somos ese puente entre unos y otros. Esa es, me parece, que la importancia más grande que tiene la labor del maestro, porque durante los años de vida de la formación, los niños, cuando son pequeños, desarrollan percepciones y valores sobre el mundo natural y social. Es decir, ellos explican las cosas, pero se las explican desde su pensamiento, y no lo digo yo, el concepto científico es pensamiento ingenuo, y así es como ellos llegan a explicarse y asociarse con esquemas propios de lo que es el mundo que les rodea. Inician una tradición científica que le da sentido a esos fenómenos, y esa tradición se hereda. A veces, por ejemplo, encontramos que la explicación de la evolución es de carácter lamarckiano, porque en todos lados los alumnos están rodeados por mensajes de esa naturaleza. Me parece que la parte conceptual los maestros la tenemos bastante clara, muy desarrollada, cuáles son las leyes, los principios que enmarcan al conocimiento científico, y me parece que podríamos dedicarnos un poquito más de tiempo a hablar sobre las habilidades que desarrolla la formación científica. Esta lista que tienen ustedes allí son algunos, no son todos, pero me parece que son de los que resaltan como habilidades asociadas al aprendizaje de la ciencia. Podríamos tomar cada uno de ellas y desarrollarlas, sería motivo de un curso completo, pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué les parece si vemos nada más un ejemplo que nos ayude a ver cómo estamos en un todo? Lo que decíamos, que hay maestros que están en inicial y su labor es tan importante como los que están en media superior, digo, en este tramo de educación básica en México. ¿Cómo se desarrolla la habilidad para clasificar? Pues desde el principio ya vemos que los muy pequeños comienzan a separar por sus grandes atributos, digamos los que tienen plumas, los que tienen pelo, hablando de animales, por ejemplo, y lo hacen con esquemas, con dibujos y con su experiencia inmediata. Poco a poco se van incorporando nuevas cosas en donde ya se habla de los seres vivos y los que no tienen vida, o sea, los inertes. Eso ya suma un peldaño más a este asunto de la clasificación. Posteriormente se entra el concepto de reinos, y cada uno de ellos tiene diferentes categorías taxonómicas. Así vamos avanzando hasta que ya prácticamente la secundaria se habla sobre la clasificación periódica de los elementos, esta ordenación en familias y grupos y por las características y propiedades de los elementos químicos. En fin, esto es un ejemplo nada más de un solo de las habilidades, porque lo podríamos hacer, pues, por ejemplo, para la experimentación o para la observación o para lo que sea, pero de cómo se desarrolla desde inicial y hasta bachillerato en muchos de los casos. ¿Cómo se logran el desarrollo de los conceptos, de las habilidades, de los valores? Ojalá que hubiera una fórmula, pero no existe. No existen recetas. Tenemos que hacer caso de lo que dicta la experiencia y también de lo que dictan las ciencias de la educación. Empecemos por lo que dice la experiencia. ¿Qué es lo que hacen los niños todo el tiempo y les encanta? Pues los niños siempre están jugando y les fascina jugar. Entonces nosotros tenemos que continuar con esa característica innata de nuestra especie para poder experimentar la naturaleza al aire libre y desarrollar todas esas capacidades que dijimos. Pues hay que desarrollarlas: la observación, la experimentación, etc. Darle la oportunidad de vivir esas etapas le va a permitir dejar de preguntarse el para qué son las cosas, o sea, con una visión, una filosofía finalista, para ir avanzando hacia el por qué, y aún mejor, cómo es que las plantas son verdes, cómo es que las montañas son tan altas, cómo es que llueve, y eso nos da un parámetro de explicación muy distinto al finalista, que tiene que ver el para qué. Siempre es muy importante, no importa el nivel de estudio, que registren, ya sea escribiendo o dibujando, todo lo que van aprendiendo. ¿Qué otra cosa hacen los niños todo el tiempo, además de jugar? Vean ese niñito que está viendo al zapatero.
¿Qué es lo que está haciendo? Pues observándolo. Sí, claro, los niños siempre se la pasan imitando y que somos grandes imitadores todos. Y todos conocemos ese proceso. Vemos, ejercitamos, dominamos y lo mejoramos. Esto es un ejemplo, ¿no? Hay niños que ejercitan algunas profesiones que son cuando son de grandes. Aquí un ejemplo personal que me llena de satisfacción es que el personaje que yo tengo del maestro Cienciari ha servido de inspiración para que muchos jóvenes puedan hacer divulgación de la ciencia, pues un poquito imitando, pero siempre mejorando al maestro. Ya dejamos un poco la experiencia y ahora vamos a ver lo que dicen las ciencias de la educación. Mientras más experiencias tengan los estudiantes, contarán con más datos para encontrar regularidades y formular conceptos. Hay quienes encuentran motivos de estudio a través de los libros, hay quienes lo hacen por la observación, hay quienes son muy curiosos y se la pasan haciendo, desarmando cosas, pero siempre tiene que partir de su curiosidad. Eso es un hecho innegable. Y también es cierto que una de las recomendaciones metodológicas importantes es que partamos de la historia de la ciencia. Es decir, por ejemplo, las vacunas, el desarrollo de la vacuna contra la rabia de Pasteur, pues sí, por supuesto que es un logro importantísimo, pero es todavía más formativo el saber todo lo que tuvo que pasar este notable químico para poder encontrar la vacuna contra ese tremendo mal. O cómo Newton logró descubrir que la luz blanca no es luz pura y todo lo que trajo como consecuencia. También, por ejemplo, Mendeleev, cuando hizo los primeros acercamientos hacia la periodicidad de los elementos químicos y logró deducir la existencia de algunos elementos que no se conocían en ese tiempo. Es decir, el proceso ayuda a entender muy bien cómo funcionan las ciencias. Y siempre se dará uno cuenta que en este proceso hay muchísima práctica, experimentación, están todas esas habilidades que platicamos. Entonces, un consejo es, si ustedes no quieren tener sesiones aburridas y clases que les parezcan muy tediosas a los estudiantes, no los condenen a clases teóricas, hagan prácticas. Y eso no necesariamente es un asunto de recursos. Los experimentos gráficos son una excelente alternativa cuando no se cuenta con recursos ni humanos ni para el trabajo en el laboratorio. Y esta es una propuesta que yo he ido desarrollando con los años, en la cual me siento muy contento y me encantaría poder platicar con ustedes más acerca de esto, pero pues no tenemos el tiempo. Quizás después tengamos la oportunidad de poder establecer algunas sesiones. ¿Se acuerdan del triángulo pedagógico? Vamos a traerlo a nuestra realidad y entonces hablemos de los fenómenos naturales como parte del contenido y al aprendiz y el acompañante. Fíjense cómo no ponemos maestro ni alumno. ¿Por qué? Porque a veces los aprendices no son necesariamente los más jóvenes. Los aprendices pueden ser los adultos y el acompañante no necesariamente es el adulto, sino puede ser el más joven. Hay muchísimos ejemplos en los que los pequeños le enseñan a los adultos. Nada más piensen en manejar los celulares, por ejemplo, que es la relación entre el que sabe algo y otro que está interesado en aprenderlo. En este caso, alguien que sabe algo sobre la naturaleza, sobre los fenómenos naturales y alguien que lo quiere aprender. El diálogo siempre será una llave para el aprendizaje. Y así los maestros vamos a poder observar a los estudiantes, explorar junto con ellos y ayudarles a desarrollar todas esas capacidades, pero juntos y dialogando. Convivir, hacer y jugar es otro de los preceptos que nos dan las ciencias de la educación, porque convivir nos ayuda a tolerarnos, a vernos, a entendernos, a platicar. Hacer es una de las maneras como se puede llegar al conocimiento y, por supuesto, como decíamos, los estudiantes siempre quieren jugar. Entender el juego no como algo volátil o algo banal, sino el juego como una herramienta pedagógica. Y así vamos a poder ver el cielo, ya sea diurno y nocturno, y platicar sobre él. Sembrar plantas para ver todo el ciclo de vida, desde la semilla, plántula, una planta más grande, flor, fruto, otra vez semilla, y platicar, conversar sobre ellas, crear sitios de anidación o proteger a las abejas, pero siempre expresando sus ideas y platicando al respecto. Acuérdense, te van a ver hacer las cosas, ellos lo van a hacer, te van a igualar y después lo van a hacer mejor que tú. Los
estudiantes siempre mejoran al maestro. Yo se los digo pues por aprendizaje propio. Y se da para mucho esta plática, lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero si ustedes quieren ver actividades divertidas, algo de lo que yo hago de divulgación, pero también hay algunos programitas o videos sobre enseñanza de las ciencias, pues los invito a ver mi canal de YouTube. Si les gusta, pues habrá cumplido con su cometido. Inviten a sus alumnos, porque también sus alumnos van a poder encontrar actividades. Hay de todos los niveles. Pues muchísimas gracias por el momento. Yo estaré atento a sus preguntas y comentarios.